Amén. Y dice la palabra para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 3, 1. Nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Romanos 5, 19. Amén. Y nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron ¿qué? Constituidos pecadores. Constituidos pecadores. Palabra de Dios. Puede tomar asiento. Ayer hablábamos de la importancia de la autoridad. Amén, mis amados. Y dijimos que Dios le interesa establecer en la tierra el reino. Y dijimos que una de las guerras que empezó desde el cielo es ¿qué? La guerra por el trono. Dijéramos reino contra reino. Dijimos que Satanás se rebeló porque él quiso un trono y porque él quiso ser semejante a Dios. Esa fue la rebelión, el acto que se rebeló. Pero antes, su conducta dice que se miró ¿cómo? Se miró hermoso. Y dice que por causa de su hermosura se enalteció. Y yo me imagino diciendo a Satanás: yo también puedo. Escúchame bien. Mira cómo brota la rebelión. Mira cómo brota la rebelión. Satanás se miró y se vio semejante al Altísimo, porque él era el portador de la gloria de Dios. Entonces cuando él se miró, él se vio casi igual a Dios, sin ser Dios. Y eso lo llevó a enaltecerse y a toda la maldad que maquinó, la iniquidad, hasta que finalmente ya vino el plan: yo levantaré mi trono y yo seré semejante al Altísimo. Llega ese principio de la rebelión. Y eso sucede mismo en la iglesia. De pronto, cuando es uno nuevito, uno quiere aprender del pastor. No, hombre, él es sabio. Qué bárbaro, cómo Dios le revela, Dios le muestra. Hasta el día que nos vemos igual. Yo también ya sé. Yo también. ¿Por qué cree que Dios dijo que no pongan a ningún neófito? Porque se va a envanecer y va a caer en la trampa del diablo. ¿Por qué? Porque el neófito, si yo lo pongo aquí a predicar, le estoy dando la oportunidad para que pierda el nervio, y cuando él termine, él piensa que ya está igual que yo. ¿Verdad? Y una vez que la persona se cree ya igual a su pastor, que ya puede predicar igual que su pastor, o que puede hacer las cosas mejor que su pastor, entonces brota la rebelión igual que Lucifer y rompe el orden de autoridad y la estructura del reino. Mira qué cosa. A veces hablamos de rebelión, pero ni sabemos. Pensamos que rebelión es aquel jovencito medio rezongón, gritón y enojón. Es que está de rebelde. Ese no es rebelde, ese está expresando algo que le duele. Pero cuando estamos hablando de rebelde, estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de alguien que le duele, no estamos hablando de alguien de que está enojado, no estamos hablando de alguien herido. Ese no es rebeldía, es reacción a su dolor. Pero aquí estamos hablando de un rebelde
que ya está maquinando y pensando cómo derrocarte, cómo quitarte del trono y cómo querer demostrar que también puede. Ahora en la casa es lo mismo. Dijimos que la rebelión o está en la casa o está en la iglesia. Y dijimos, ¿por qué? Porque la casa es la familia, la iglesia se forma de familias, la familia forma la iglesia. Y si la casa está desordenada, siempre será una iglesia desordenada. Si en la casa se rezonga, aquí se rezonga. Si en la casa no se obedece, aquí no se obedece. Si en la casa se enoja uno, aquí también. Si en la casa me duele algo y me voy de la casa, pues también me voy de la iglesia. Lo que hay en la casa se manifiesta aquí. Dice el hermano, si ni me someto a mi madre que me dio la vida, ya usted es pastor. ¿No lo ha oído? Si no lo ha oído, gloria al Señor, está entre los santos. Dijimos que la iglesia sufre por dos cosas. ¿Por qué sufre la iglesia? Por dos cosas. ¿Cuál es una de las cosas? Hermano Alejandro. ¿No? Hermana Marce Jiménez. No, hermanos. Hermano, haga atención. Mire, hermano, yo sé que a usted le encanta escribir y todo, pero yo te garantizo que vas a aprender más poniendo atención. Y ya luego ya te dije, si quieres, llévate la grabación. Porque si tú te pones a escribir, mira lo que sucede. Estás escribiendo y estás atento para cachar el párrafo completo. Y estás tan atento del párrafo que cuando ya lo cachaste quieres escribirlo todo. Que yo ya dije como 3 párrafos y tú ya ni las cachaste. ¿Sabes por qué? Porque estás atento a escribir uno. Luego cuando te vas a la casa, si eres alguien que estudia sus estudios, gloria al Señor. Pero ¿y si no los estudias? Y luego cuando los estudias, pero si se te perdió un cacho, ¿y esto qué tenía que ver? Yo te lo digo porque yo también tomaba mis anotas. Ahora mejor cuando está dando un mensaje, mira, mejor pongo atención y de lo que se me queda resumo y eso ya no se me olvida. Eso es bien importante. Yo sé que te gusta escribir. Yo solamente, si usted que cree que algo que es importante, que lo necesitas para proclamarlo, escríbelo rápido. Pero es bien importante que ponga bien atención porque hay muchas cosas, hermano, que siento que se están escapando. ¿Por qué? Porque está uno atento a veces a escribir. No es malo escribir, es bueno. Pero en este caso, hay que estar más atentos. Eso es bien importante. Ayer dijimos que la iglesia sufre por dos cosas. Una de ellas, por el pueblo rebelde. Cuando el pueblo o los hermanos empiezan rebelión y rebeldía, empiezan a azotar la iglesia. Esa es una causa por la cual el reino de Dios sufre violencia. Pero la otra causa por la cual también la iglesia sufre son por los ministros que están en autoridad y que no saben ejercer la autoridad. Entonces, esa es otra causa por la cual sufre la iglesia. ¿Sí me entiende? Entonces, nosotros dijimos que el conflicto no es por tener una iglesia ni grande ni chiquita. El diablo no le impresiona una iglesia grande cuando el reino de Dios no se manifiesta ahí. El diablo no le interesa ni una iglesia que se ha convertido en club o que se ha convertido en religiosa. El diablo se ríe también. Lo que el diablo detesta y le duele, aunque sean 5 hermanitos, pero sujetos al reino de Dios en obediencia a las autoridades. Eso es lo que teme el diablo. ¿Estamos entendiendo? Entonces nosotros dijimos que nosotros que servimos, escuchen bien, tenemos que tener un conocimiento básico de lo que es autoridad, primero, y luego tener la revelación de quién es la autoridad sobre mi cabeza, y luego yo tengo que tener un encuentro con la autoridad de Dios, porque si yo no tengo un encuentro con la autoridad de Dios, jamás me voy a sujetar a una autoridad delegada. Eso es bien importante, que nosotros debemos de comprender. La autoridad es bien importante. ¿Por qué? Porque la autoridad representa el carácter de Dios, la persona de Dios mismo. El poder representa los hechos de Dios,
pero su autoridad es su persona, es su carácter. Y dijimos que Dios perdona muchos pecados de conducta que vayan en contra de su santidad, perdona demasiados pecados, pero pecar contra la autoridad Él no lo pasa por alto, al menos que la autoridad esté intercediendo por la persona que se rebela. Porque mientras la autoridad esté intercediendo por la persona que se rebela, entonces Dios va a respetar eso. Y dijimos que cuando Dios delega una autoridad a una persona, Dios respeta a esa misma persona. Entonces hablábamos de la autoridad en el cielo, el orden en las tinieblas con Satanás, el orden de los gobiernos, el orden de los militares. El único problema que encontramos el desorden es en la familia y en la iglesia. Y dijimos que uno de los objetivos de Satanás es derrocar toda autoridad. Es más, hermano, el anticristo detesta que todavía haya autoridades con moral, con principios, aunque sin Dios. ¿Por qué? Porque una vez que derroque toda autoridad y pierdan las personas la autoridad, entonces se levanta el trono de Satanás en la tierra. Ese es el ataque. Y dijimos que tristemente también los cristianos estamos ayudando a Satanás a derrocar las autoridades divinas. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermano, a veces porque ya no nos critiquen o no nos quieren obedecer o ya nos lastimaron, llega un momento que los pastores los deja uno que hagan lo que quieran. Ay, que Dios se encargue de ustedes y nomás yo aquí vengo, les doy el sermón, ya cada quien que agarre lo suyo. Cuando un pastor actúa así, ese pastor está en contra del reino de Dios y está haciendo violencia al reino de Dios. Porque Dios no lo puso para eso, y si basta para eso, Dios no lo necesita, ni la iglesia necesita un siervo así. La iglesia necesita un siervo que se pare con la autoridad para que el diablo no venga a hacer estragos en su pueblo de Dios. Pero dijimos que cuando la autoridad no entiende eso, entonces los mismos demonios se pasan derecho, y a veces la autoridad, sin darse cuenta, mismo con su boca, permite que los demonios entren a atacar a los hermanos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo me enojo con alguien y no le quiero perdonar? Ay, Dios, que se arregle con él. Es lo mismo que decir, diablo, zarandealo. Es lo mismo. Por eso dijimos que Dios no le puede delegar una autoridad a un hombre, a una mujer carnal, emocional y sentimental, porque va a echar a perder el plan de Dios del reino. El hombre y la mujer que es de Dios, primero los pule, les aplasta su autoridad, les aplasta su yo, les aplasta su carácter, para cuando ya están muertos, entonces le delega la autoridad divina para que sepan cuidar del pueblo como Dios quiere, no como sus vientres. Entonces dijimos ayer que una persona que hace las cosas de Dios sin autoridad está ofreciendo un fuego extraño. Dijimos que el fuego extraño es hacer las cosas que son de Dios, pero no coordinados con las autoridades de Dios. Eso es un fuego extraño. Y hoy en día se mueve mucho eso que dice uno, no, pues yo puedo hacer lo que quiera, acabo, no necesito de los hombres, yo no me sujeto a hombres, no me sujeto a nadie, después de todo Dios está conmigo. Pero dijimos que eso es el principio diabólico. El principio diabólico es que yo puedo estar haciendo cosas de Dios, inclusive sirviendo a Dios, pero con un principio diabólico. Y el diablo se ríe. El diablo se ríe que yo esté predicando la palabra y de Cristo, pero él sabe que aquí traigo la rebelión, porque no me gusta que nadie me diga nada, porque no me gusta que nadie se meta conmigo, porque no me gusta. Eso es rebelión, es el yo enfrente de ti defendiéndote. Amén. Entonces dijimos que para que una persona pueda obedecer a la autoridad delegada, necesita primero entender qué es autoridad y tener un encuentro con la autoridad. De lo contrario, nunca se va a poder someter a una autoridad. Y dijimos también que cuando una persona que está en autoridad comete un error, es para probar lo que hay en tu corazón. Y ahí es donde muchos fracasan, porque apenas ven algo negativo en una autoridad y luego brota la rebeldía, que ellos tienen razón, que ellos lo hacen mejor, luego les brota la rebeldía. Entonces, ¿cuál es el origen de la rebelión? Aquí nosotros vemos que Dios crea a Adán y a Eva, que ahorita vamos a ver en el video. Y usted va a entender por qué Dios no destruye a Lucifer ahorita.
y por qué tiene un tiempo. Hoy usted va a entender eso. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él quería una creación, pero que le siguiera voluntariamente. Cuando Dios le dice, de todo árbol puedes comer menos del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comas, tú morirás. ¿Qué es lo que Dios quería? Para Adán y Eva era una señal, era una prueba de obediencia, era una prueba de amor, que iba a seguir a Dios por amor y no por obligación, no por el tengo. Cuando usted cae al tengo, usted se está desviando ya de lo que Dios quiere. Entonces, cuando Dios crea a Adán, inmediatamente le da un mandamiento. Y nosotros dijimos que este mandamiento, esta palabra, es la autoridad absoluta de Dios. La palabra es la autoridad absoluta. ¿Ok? La palabra Dios la puso por encima aún de Él. Él mismo nos manda alabar a su palabra. Y Él mismo nos dice, hermanos, Él mismo nos dice que Él se sujeta a la palabra. Y cuando nosotros vemos, decimos que Jesús dijo que Él no hacía nada que no veía hacer al Padre. Eso tiene dos cosas: que Él primero consultaba temprano con el Padre lo que seguía, y segundo, Él siempre todo lo hizo de acuerdo a la Escritura. Siempre le decía, escrito está y escrito está. Él no sacó, Jesús, una revelación nueva, Él no trajo algo nuevo, ni los apóstoles tampoco. Es más, nosotros vemos al apóstol Pablo, el que tuvo grande revelación del cielo, y dice que subió hasta allá. Sin embargo, usted no lo ve que anda contando eso. Él, si usted analiza los hechos, solo 3 veces contó el testimonio de su encuentro con Jesús, pero no anduvo cuente y cuente eso. Y cuando Él contó esas 3 veces, no era por curiosidad, no era para quedar bien con los hermanitos, ni para impresionarlos. Cuando Él lo contó era porque era necesario, era palabra viva y dar testimonio, pero de verdad, como delante de estar de un juez y abogados. Pero Él decía una cosa: en todo yo me esforcé, escuche bien, en todo yo me esforcé a hablar de Jesucristo. O sea, quiere decir, no es más importante mi visión, mi revelación, mi sueño. Es más importante que yo hable de Cristo y su carácter y sus virtudes. Eso es lo más importante, porque el trabajo es formar a Cristo en cada persona. Si Cristo no se forma con mi mensaje, un cachito en usted, yo estoy predicando mal. Mi predicación no es del espíritu, es de mis emociones, intelecto, razonamiento. Pero cuando el mensaje del Espíritu lleva como único fin empezar a formar a Cristo dentro de ti, y si ya lo está formando, empezándolo a edificar, que vaya creciendo el carácter dentro de tu vida. Esto no es predicar por predicar, hermanos, ni ¿por qué cree que hay tantos falsos maestros y se amontonarán por tanta comenzón de oír? Pero quieren oír todo lo que no es evangelio, ni cruz, ni arrepentimiento, ni transformación, santidad. Es lo que no quieren oír ahora. Pero Cristo no se forma en la gente, al menos que se arrepienta. Entonces, aquí nosotros vemos que Dios, como su plan es establecer el reino en la tierra, y Jesús siempre habla del reino. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino, y el reino es semejante a la levadura, y el reino es semejante a los cabritos y los corderos, al trigo, a la cizalla. El reino es semejante al sembrador que sembró y que vino el malo, y habla del diablo, y el reino es semejante al banquete, y siempre habla de reino, y el reino sufre violencia, y los violentos la arrebatan, y el reino, y siempre habla del reino. Él no vino a formar una religión. Y entonces dijimos que como consecuencia el apóstol San Pablo, cuando vino a predicar a Éfeso, él se metió a predicar el mensaje del reino. Cuando los fariseos inmediatamente se pusieron mal y empezaron los debates y las luchas y todo, mira lo que dijo Pablo. No dijo, bueno, hermanos, pues disculpen si los lastimé. Después de todo, pues era el mensaje del Señor. Él no dijo eso. Él se paró y dijo, ¿qué
¿quién cree el mensaje que hablé? Y ahí están levantando las manitas. Los que creen, síganme. Y se va. No, hombre, hermano, si tuviera el apóstol Pablo hoy, no lo bajáramos de un ladrón de ovejas, pescador del canasto ajeno, y que no quiere ir a las almas nuevas, que le cueste, nomás viene a sacar de mis ovejitas. Ya me imagino los mensajes de las congregaciones. Ustedes no sean tontos, no sean bobos. ¿Cómo se dejan embobar por esos lobos rapaces, falsos maestros? Y no, hombre, hoy se predicaría así contra de Pablo. Porque hoy es más importante la ética y no el reino. Y nosotros vemos, hermanos, que para Pablo, Cristo y Dios, lo importante era el reino. Y como él vino a predicar el reino y sabe que la religión no es del reino, entonces él no respetó ni éticas ni nada. Él vino a lo que vino. Y eso, mi hermano, hoy en día hasta por esa verdad lo van a paliar, lo van a apedrear, que usted es un falso hermano que está llevando las almitas, que quién sabe qué. Y luego, si usted no lo entiende, pues también de aquí se va también. ¿Lo estamos entendiendo? Muy bien. Entonces Dios quiso establecer el reino. Inmediatamente crea a Adán y a Eva. Y checa, hermano, Dios pone a Adán por autoridad. Y Dios pone a Eva bajo la autoridad. Y dijimos que una de las autoridades que tú tienes que respetar es a tu marido. Los que tienen, los que no se apuren. ¿Por qué? Porque el marido, le guste o no le guste a la mujer, Dios le delegó la autoridad familiar. Y el mandato que Dios le da a la mujer es: obedécele como si fuera Dios mismo. Sujétate a tu esposo de la misma manera que te sujetas a Cristo. Entonces, ese es un principio que la mujer tiene que aprender. Dijimos que la iglesia es tiempo de aprender a obedecer a Dios. Es tiempo de aprender a amar a Dios. Ya siempre nos ha hablado que Dios nos ama, ya no lo sabemos ya nos lo sabemos tanto que nos hemos vuelto mimados, caprichosos, y ya usted sabe de todo, tanto que no nos pueden decir un mensaje fuerte porque el mundo se nos cae. Y no es así, hermano. Ahora, si usted camina como Dios manda, tampoco Dios te va a agarrar con mensajes ahí fuertes. Dios nos habla de acuerdo a nuestra necesidad. Cuando usted ve que el niño ya no le obedece, le levantas la voz: ¡niño! No me levantes la voz porque me lastimas. Pues obedezca, no, margadito para adentro. ¿O no? ¿Pero por qué levantó la voz? Porque ya es necesario. Porque ya usted vio que no obedece. Entonces así es Dios. Entonces, mi hermano, es muy importante que entendamos eso. Es tiempo de aprender a obedecer a Dios y amarlo a Dios. Es tiempo de dejar un poco en paz al Señor, de dame esto, no. Si tú obedeces, Él te bendice. Eso es fiel. Entonces, checa. El esposo, mis hermanitas lindas, queridas, aunque yo sé que a veces les duele, aunque yo sé que a veces quisieran que el Señor se los cambiara por otro, o algunos dicen: no, yo ya no quisiera nada. Pero tu deber es obedecer a tu esposo de la misma manera que a Cristo. Tu esposo no tiene que recibir menos ni más. Usted no puede decir: yo solo amo más a Cristo y es más importante Cristo que mi esposo. No. Pablo dice que es igual. Y es más, si tú de verdad crees que amas a Cristo y le obedeces, la señal es tu esposo, la prueba es tu esposo. Si usted no quiere obedecer a su esposo, no está obedeciendo a Cristo. Si usted no le da atención a su esposo, no le está dando atención a Cristo. Y todo lo que está haciendo lo hace por sí mismo en rebelión, aunque parezca que es de Dios y no en el reino de Dios. Es muy importante, hermano. Entonces, por eso le dije que pronto voy por su casa. Yo me interesa ver si en el matrimonio tuyo hay reino de Dios o hay reino de las tinieblas. Y cuando digo reino de las tinieblas, no estoy diciendo que tú te enojas, que tú te pones al brinco y que el esposo no. Yo quiero ver quién es el que manda y quién es el que obedece ahí. Si el que manda es usted, mis hermanas, pues lógico que le voy a decir: hermanita, bájese. Empieza a obedecer al esposo. Y si no se lo merece, bueno, Dios no te dijo que se lo tenía que merecer.
Él dijo que lo tenías que hacer aunque no se lo merezca. ¿Estamos? Claro, para lo bueno, Te vaya a decir tu esposo, pues vamos a echarnos una calentadita al infierno. Y tú dices, pues vamos, dice que hay que obedecerte. No, todo para lo bueno, No se confunda. Ahora mañana no vengan al culto porque el esposo dijo que no. No, para lo bueno, Hay que obedecer. Para lo malo, mi amor, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Ok. Entonces dijimos que aquí en este principio, Dios le pone la prueba a Adán. De todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia, del bien y el mal. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué? Dijimos que el propósito de la autoridad es para que se revele lo que hay en tu corazón. Una vez que tú tienes una autoridad, sabrás si eres rebelde o eres sumisa. Escuche bien. De pronto mi hermana Marcia y yo nos llevamos bien, somos amigos, ella conoce de la Biblia, yo también, ella estudia al instituto, yo también, y todos casi somos bien amigos, ¿no? Pero de pronto, un día nos llevamos la sorpresa que la ponen de autoridad en la iglesia. O sea, nomás con que diga que ya la pusieron en autoridad, si yo soy sumiso, ¿sabes qué va a pasar? Ay, hermanita, gloria a Dios que te escogió a ti el Señor, gloria al Señor, pues cuenta conmigo para lo que Dios te ha encomendado. Uy, eso es sumisión. Pero si le dice la madre, se queda en autoridad, y yo digo, amén, pero dentro de mi corazón, ¿y por qué a ella? Y no a mí. Ahí está la rebelión. Ahí luego, aunque no se manifiesta, luego ahí está. Y si no se manifiesta hoy, pero con el tiempo usted va a ver que ya no somos tan amigos, ni tan convivencia, ya no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque la rebelión, ¿qué? No le gusta la autoridad. Pero otro punto dijimos, que cuando Dios te pone una autoridad, es para aplastar tu autoridad. Y ahí es por eso que en la iglesia a veces no hay reino. Porque nomás pongan a pensar, hermano, que yo agarro a este varón y le quiero aplastar su autoridad. ¿Usted cree que se va a dejar? Hay gente que agarro al hermano Alejandro y le quiero aplastar su autoridad. ¿Usted cree que se va a dejar? Alguien se agarra a la hermana Ana Lilia y le quiero aplastar su autoridad. ¿Se va a dejar? La hermana Adela, ¿se va a dejar? Al menos que usted sea sumiso, se deja. Porque usted lo que va a decir, bueno, aunque quizás no entiendo y me duele, pero yo sé que Dios está haciendo algo para mi bien. Uy, es que usted es bien sumiso. Pero si usted, ay, ¿por qué? Ay, si nomás manda el pastor. Ay, si como él no lo hace, como él no está cansado, ahí está la rebelión. Entonces dijimos que una vez que tu autoridad fue aplastada, entonces se te puede delegar la autoridad divina. Pero dijimos que el fin de la autoridad, ¿cuál es? El fin de la autoridad, mis hermanos, es para que usted vaya a reinar juntamente ¿con quién? Con Cristo en el milenio. Porque eso sí, mi hermano, tiene que entender que Cristo no va a tener en su gabinete un hermano que le guste hacer las cosas por su propia cuenta, que no le gusta estar en autoridad y que no le gusta trabajar con las autoridades y que siempre está murmurando y criticando y opinando y quejándose y inconforme con la autoridad. Esa persona ni Dios lo va a permitir que vaya a reinar con Cristo. ¿Por qué? Porque allá en el reino es sumisión, obediencia, consulta. Allá hay que ir a subir a Jerusalén solo para preguntarle al Señor cómo hay que gobernar México. Y ahí vas a recibir las instrucciones. Y cualquier duda hay que ir a Jerusalén para decir cómo arreglamos Tulyehualco. Y allá te van a dar instrucciones. Pero imagínate que tú dijeras, bueno, ¿y para qué tanto subo? Si después de todo yo también puedo. Y dijimos que ese fue el pecado de los hijos de Aarón. Ellos los puso Dios para ser ayudantes. ¿Ayudantes de quién? De Aarón. Pero checa, ¿era difícil hacer sacrificios? No era difícil. Entonces ellos dijeron, pues nosotros lo podemos hacer, pues
Después de todo, ya nos lo sabemos. Pero solo porque no lo hicieron bajo la orden de la autoridad, Dios lo tomó como fuego extraño y fueron castigados. Entonces, escúchame, todo servicio que no proviene de la autoridad, hermanos, es rebelión. Todo servicio que no va en armonía con la autoridad es ¿qué? Rebelión, mis hermanos. ¿Y qué es rebelión? No es que te pongas enojado, enojada, que quieras y no quieras. No, rebelión es que tú le hagas las cosas en tu propia iniciativa sin autoridad. Esa es la rebelión. Amén, mis amados. Amén. Qué bueno es el Señor. Entonces nosotros vemos que Evita, esa Evita, se rebeló a su esposo, haciendo algo indebido, sin consultar. La rebelión fue que no consultó a su esposo. ¿Por qué? Porque ella se pensó que pues también ella podía decidir. Hay mucha gente que dice, no, hermano, pero yo amo a Dios, yo no crea que... No, yo amo a Dios. Sí, pero ¿y por qué no te congregas? ¿Por qué no te sujetas a un pastor? Pero eso que no esté yo con ella no quiere decir que no ame a Dios. Jesús dijo, el que no se somete a su palabra, no me ama, aunque diga uno que sí. ¿Por qué? Porque Dios ama a los que obedecen a la autoridad y Dios ama a las autoridades que obedecen a la máxima autoridad. Amén. Entonces vemos que Eva se rebeló a la autoridad de su esposo y a la autoridad de Dios. Y Adán se rebeló a la autoridad de Dios. Pero aquí nos llama la atención que Eva tenía una doble autoridad. Y dijimos ayer que a la mujer Dios siempre le va a poner una autoridad de más. ¿Y por qué la mujer debe de tener una autoridad de más? ¿Por qué, hermanas? A ver ustedes que son mujeres, ¿por qué necesitan una autoridad de más? El esposo. ¿Y aparte del esposo, otra persona? No, el esposo. El esposo es una autoridad de más que tiene la mujer. Porque cuando se casan, el esposo es autoridad y la mujer se pone bajo otra autoridad. ¿Pero por qué, hermanos? Porque, hermanos, como la mujer tiene unos sentimientos y unas emociones y una iniciativa que si no hay esposo ahí con la rienda, y la mujer dice, yo controlo el mundo entero. Tengo capacidad, tengo energía, tengo decisión, tengo iniciativa. No, pastor, yo no me veo en casa desperdiciando tanto talento. No. Mejor que mi marido se puede cuidar los chamacos, pegar unos frijoles, lo que sea. Pero yo me voy a trabajar, a emprender, a hacer. Por eso Dios le pone al marido a esa mujer. Y dime qué guerra violenta es por eso en las casas. ¿O no? Muy cierto. Y mis hermanas, ¿y qué le vamos a hacer si así las creó Dios? Y como así las creó Dios, pues ¿qué le vamos a hacer? Es necesario la autoridad sobre tu cabeza. Porque hermanos, vamos a poner un ejemplo, hermanos. Cuando inmediatamente tú te vas a poner a hacer así como que emprendo y que hace, que ya casi sientes ese montón de dinero que se va a ganar. Ya más falta que diga que sí el hombre. Entonces le prepara uno la cena, como mi amor, mira, vamos a cenar. ¡Uy! Por eso los esposos dicen, ¿y ahora qué te traes? ya saben. Ya saben los esposos, dicen, casi ni me trata así. Ya, no, tú come. Bueno, no sé, quiero ser que esta noche sea algo especial. Y el hombre está comiendo, pero con sus sentidos alerta. Dice, ¿por dónde va a brincar el asunto? Dice, mi amor, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Dice, ya me lo esperaba. No. Ahí se acabó el ambiente. Usted sabe que Dios... Mira lo que Dios le dijo. Véngase ahí mismo a Génesis. Capítulo 3.
verso 13. ¿Ya lo tenemos? Dice entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, ¿qué le dijo? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. ¿Y qué dice? Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Checa, tu deseo será para tu marido. Hay mujeres, hermanos, bien brillantes con sus ideas y opiniones, pero el marido dice no. La mujer, ¿pero por qué? Y con eso se quieren divorciar. Este hombre no valora qué mujer tiene, dice. Y dice el Señor, y dice, yo creo que Dios quiere que lo deje. Dice el Señor, no. Tú te está pasando lo de Lucifer, que te estás mirando tan hermoso, en esplendor de gloria, en dones y talentos, y tú te crees que te puedes ir por encima de la autoridad. Checa, a la mujer le pasa lo mismo que a Lucifer. Cuando Lucifer se miró y vio lo que él era, se enalteció el corazón. Y cuando la mujer se ve que es brillante, que es inteligente, y este hombre retonto, ni siquiera esto, y ya nomás está esperando el divorcio, porque siente que esta es la ahoga, no la deja realizarse. Y le está pasando lo mismo que a Lucifer, porque entonces quiere dejar al marido, que es la ley de Dios, el orden de Dios, y quiere establecer su propio trono, donde haga, decida y todo, sin que el marido tenga que estar opinando. Ahora entiende por qué los discípulos le dijeron a Jesús, si esa es la condición del hombre con su mujer, ¿no conviene casarse? Checa, hasta los mismos discípulos, que se los dijo mismo el maestro sin equivocación. Dice, híjole, habrá que pensarlo, hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Usted también. Fe, estás feliz. Amén, hermana Claudia, hay que pensarlo. Hermana Alejandra, me diga el hermano Alex, diga, ay pastor, no nos anime. Pero todo como sea, hija, con autoridad, sin autoridad, Dios es la máxima. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces nosotros vemos que dijo, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Sabes qué significa esa palabra, enseñoreará? Aparte de que te señoreará, donde no tendrá así de que ni voz ni voto tus opiniones. Si las toma en cuenta, gloria a Dios por el marido. Si no, gloria a Dios por el marido, porque Dios así lo decretó. Y eso de enseñorear es el machismo. El machismo lo decretó Dios mismo para controlar con poder y potencia a la mujer hasta que Cristo viniera a redimir al hombre y a la mujer. Por eso ahora, hijas, les dice al Señor, no te unas al yugo desigual. Yo tengo para ti un hombre diferente, ya no un machista, porque ya te redimí. Ay, pero las hijas del Señor, ahí van por el machista, para que lo termines de redimir. Hermano, si usted ve ahí una mujer que tiene un esposo machista, dile alaba a Dios por eso. Cuando Dios te ve alabando por tu esposo machista, entonces Dios te lo cambia. De carácter, claro. Más que ahora tengo que aclarar todo, porque si no, luego dice el pastor lo dijo. A ver, entonces desde el principio, Dios ordenó que Eva fuera gobernada por la obediencia. Amén. Sin embargo, Eva tomó su propia decisión, no consultó a su autoridad, se rebeló contra Dios y ¿qué? Y ella cayó. Amén, mis amados. Amén. Entonces, cuando inmediatamente Adán
ve que Eva había comido lo prohibido, entonces él hizo lo mismo. Él hizo lo mismo, hermanos. Él se vio entre Dios y la mujer, o sea, entre la espada y la pared. Y él eligió desobedecer a Dios voluntariamente. Entonces escúcheme bien, Eva se le llama, dice que transgredió porque fue que engañada. En pocas palabras, ella desobedeció, pero Adán no fue rebelde, desobediente, fue rebelde y por eso desobedeció. Por eso a Adán se le juzga el pecado, a Adán se le hace responsable del pecado. Y como leímos en el Romano, por cuanto por un hombre entró la desobediencia, pero fue por la rebelión, porque él decidió voluntariamente, él pensó qué hacer entre Dios y su mujer. Él no cree que pecó así, él no cree que se dejó engañar, porque sus ojos le engañaron con lo bonito del fruto. Adán vio la gravedad y él voluntariamente tomó la decisión de rebelarse a Dios y por eso desobedeció. Y eso fue lo que Dios condenó, la rebelión. ¿Estamos entendiendo? Entonces, mis hermanos, la obra de redención consiste en llevarnos de nuevo al mismo lugar, posición de donde caímos de Dios. O sea, esto es mucho más que estar aquí sentados. Es llevarte al mismo lugar de gloria, al mismo lugar de santidad. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús dice que ha de llevar muchos hijos a la gloria. Eso es redención, la redención total, que dice la redención de nuestro cuerpo, es que nosotros vamos a llegar al lugar y posición de gloria que teníamos antes de haber entrado en pecado. En eso consiste. Entonces los cristianos, mis hermanos, por lo tanto, debemos de obedecer a la autoridad. ¿Qué debemos de obedecer? A la autoridad. A ver, escríbame ahí, rapidito. ¿Cuántas autoridades tienes? ¿Cuántas autoridades tienes sobre tu cabeza? Amén. Entonces inmediatamente usted empieza, gracias. Usted empiece, ya hija. Fer. Gracias. Entonces inmediatamente, hermano, tienes 2 minutitos para descubrir cuántas autoridades tienes sobre tu cabeza. Y luego que termines de descubrirlas, escribe, ¿estás en obediencia a ellas? Ahí tú sabrás por ti mismo si estás en sumisión o estás en rebeldía. Nomás con eso tú ya vas a saber lo que está en tu corazón. Y hay que hacer algo. Si Cristo viene y nos agarra así, eso es velar. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo estoy? Ay, Señor, aquí estoy. Estoy mal. Entonces, mi hermano, ¿cuántas autoridades tienes sobre tu cabeza? Escribe todas y luego, ¿estás obedeciendo como Dios dice a ellas? Sí, no. Empieza. Ahí mencionamos las diferentes. Amén.
Amén. Acuérdense que la importancia de la autoridad es para que usted reciba bendición. Hay bendición que Dios te va a dar sin necesidad de autoridades, pero hay otras que al menos que estés en obediencia no van a venir. Amén. Amén. ¿Ya terminaron? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que aprender, que cuando nos convertimos en cristianos, el primer llamado es a obedecer a Dios, a obedecer la autoridad. Y a veces piensa que pasa que los nuevitos, hermano, cuando entran, hermanos, autoridad, ¿no? Casi se lo quieren llevar para la casa. Pero nomás maduran un ratito, uy, hermanos, ya como choca la cuatro. Somos iguales, dicen. Una vez alguien me decía, somos iguales, y al principio yo inocente, ingenuo, decía yo, no, pues sí, somos iguales. Sí, porque también eres hombre como nosotros. No, pues sí, tiene razón, somos iguales, soy hombre. Pero también tienes errores y pecados, y como que resaltaban, que me querían poner para abajo. Oh, pues sí, tienes razón, o sea. Oh, pero un día llega el Espíritu Santo. Pero somos iguales, Puyo, porque tú también eres así como hombre. Yo, pues no somos iguales. Porque el momento que estoy aquí soy autoridad, usted no es autoridad, no somos iguales. Todos los demás somos iguales, no en esto. Sujétese. Y ahí se acabó la discusión, ya nunca me volvió a decir. Claro que no le gustó, pero al principio, ahora sí ya, mi hermano. ¿Estamos entendiendo, hermano? Yo les digo a los hermanos, mire hermano, cuando yo estoy aquí, te hable fuerte, quedito, gritando, cantando, aguántese. Es la autoridad y la unción de Dios. Y si ya te lastimé, cuando yo baje, soy tu hermanito, no me juzgues porque te vino algo fuerte de acá. A mami, somos hermanitos. Aprende a separar. Porque hay muchos que Dios les está hablando con un mensaje fuerte, uy, se hacen los ofendidos. Y luego uno se baja, ya ni lo quiere uno saludar. Sí, ahí el único detalle es que él no soy. Yo ni quería hablar así, pero ahí me estás, y ahora ya no me quieren saludar y todo. Mejor que manda otro. Y eso es pecado, hermanos. Pecado por parte de los dos. Yo quería, Señor, manda otro porque no quiero sufrir. Mira lo que me dijeron. Y usted también se me está metiendo con Dios, no con el hombre. Por eso ayer dijimos que debemos tener un contacto con la autoridad, no con el hombre. Tenemos que respetar la autoridad de cual Dios embistió a la persona. No a la persona, hermano. La persona es persona como usted y yo también vamos en el mismo camino. Pero en la cuestión de autoridad, es la autoridad la que tenemos que obedecer. Eso es muy importante discernir y entender. Aquí si la hermana Marzo, quien predicó aquí, le dolió, hable con Dios. Porque él trajo el mensaje así. Pero ya que está uno para allá, hermanito, ámelo, pues es un siervito que, pues el único detalle que lo mandó Dios a chambear aquí. Pero allá él no tiene ninguna culpa. Ni Dios tampoco. Amén. Entonces, tenemos que aprender a obedecer a la autoridad. Porque tener contacto con la autoridad es tener contacto con Dios en su carácter y personalidad. Eso es bien importante. Y cada vez que una persona peca contra la autoridad, está pecando contra Dios mismo. Eso es lo primero que tenemos que entender, mis hermanos. Cuando una persona está pecando contra una autoridad, está pecando contra Dios mismos. Por lo tanto, hermanos, como cristianos, lo primero que tenemos que aprender es a obedecer a la autoridad. Por eso usted quizás ha oído que yo a veces digo, no, hija, no, respeta a tu esposo y ahí les doy un discursito para que hagan al esposo. No, hija, tus padres ahí, aunque son lo que tú dices, pero a obedecer. No, hermano, a su pastor, que, aunque vea lo que vea usted, va a ser bendecido no por el pastor, sino por la autoridad del pastor. No, apenas alguien le dijo, no, respeta al patrón, obedece al patrón, de ahí Dios te está bendiciendo, honra a Dios con el patrón. Y luego me los agarro, no, hay que respetar ya a la policía. Alguien quería su, ¿cómo le llaman? Su mordida. Y le dice mi hermana, dice, mira, sí traigo dinero y te la daría,
Pero ¿sabes qué logro con eso? Hacerte que seas más corrupto. Y a mí Dios me dice que no haga eso. Por lo tanto, pónganme mi infracción y yo pago como Dios manda. El policía se quedó viendo y dijo, ya váyase. Hermano, tienes que echar un pleito en que te quitan tu carro, pagas 200 pesos de mordida. Y a veces nosotros buscamos lo que nos conviene violando las leyes de Dios. Yo lo tuve que aprender, hermanos. Dios es bueno. Amén. Entonces dijimos, un cristiano lo primero que debe de aprender es ¿qué? Obedecer la autoridad. Pero también escúchame bien, un obrero antes de servir a Dios, lo primero es que tiene que aprender a estar bajo autoridad. Escúchame bien, para que alguien sirva a Dios en un ministerio, sea que se levante y dice, es que Dios me está llamando para ser pastor, muy bien. Dios me está llamando para ser evangelista, profeta, maestro, muy bien. Dios me estaba llamando para ser líder de niños, de jóvenes, de adolescentes, muy bien. Dios me está llamando para ir a evangelizar el parque de Tulyehualco, está bien. Dios me está mandando para las naciones, está bien. Pero primero aprende a estar bajo la autoridad. Si no, aunque te queme el fuego, no puedes ir. ¿Y por qué, pastor, si usted no cree en mí? No, sí creo en ti. Lo que no creo es ese espíritu de rebelión que estás tomando. No acuerdo que me dijo mi pastor un día. Dice, hijo, cuando yo ya empezaba a predicar, me invitaban a las iglesias a predicar. Yo contento, pastor, me invitó a la iglesia y dice, no vas. Se me enchuflaba el fuego. Pero pastor, no vas. Y me volvían a invitar, pastor, me invitó a una iglesia y que todo. Muy bien, pero vas con 3 de la congregación, no vas solo. Ya él me mandaba con 3. Mi hermano, aunque pareciera que los pastores estamos locos, que no creemos en ustedes ni les entendemos, solo entendemos una cosa, que por mucho que sea el fuego y la emoción, lo que tú quieras, mi deber es acabar con tu autoridad, para que después te dé yo la de Dios y ya vete y no me estés llamando 3 veces a la semana. ¿Estás entendiendo? Al menos cuando yo te le delegue la autoridad, porque ya sé que donde vaya va a representar a Dios, la palabra, la justicia, la congregación y el nombre de su iglesia, de su pastor. Y ya no va a cometer allá cosas que hablen mal de nosotros. Ese es el punto. Por eso tiene que haber buena preparación. Yo le doy gracias a Dios, mi hermano. Ahorita tenemos a tu hermano Ulises que está por allá. Ni tengo que preocuparme. Si hay problema de que se arregle. Por eso aprendió, tuvo 2 años conmigo a mi lado. No me necesita, pero sé, tengo en mi corazón la garantía que no la va a regar. Tengo por allá a la hermana Andrea, lo mismo. No me preocupo. Es más, me preocupo que oigo que saben algunas cositas que yo dije, esas no las he visto todavía. Están creciendo los muchachos, están creciendo. Y así ahorita que anda. Entonces así debe de ser la iglesia. No es malo que usted se vaya un día a fundar una iglesia aquí en Tláhuac, no sé, aquí San Lorenzo, quién sabe dónde está, Santa Rita, pero por ahí. Pero váyase con el orden de Dios del reino. Y mi hermano, pues también me preocuparía que dice, no, pues dice pastor que hay que estarse aquí toda la vida. No, tampoco. Hay que desarrollarse. Entonces, el obrero, antes de empezar a servir a Dios, tiene que aprender a estar bajo ¿qué? Bajo autoridad. Nosotros vemos al centurión. Cuando el centurión vino, le dijo a Jesús, mira que tengo mi criado que está enfermo, ¿no? ¿Qué le dijo a Jesús? Yo iré y le sanaré. No es necesario que vayas. Y mira rápido lo que habla. Solo di la palabra, porque yo también soy un hombre que está bajo autoridad y tengo personas bajo autoridad y sé lo que funciona la autoridad, aunque no esté la persona. ¿Y qué dijo Jesús? ¡Wow! Ni en Israel he hallado tanta fe así. Mi hermano, la persona que aprende a obedecer la autoridad, entiende la autoridad, tuvo un encuentro con la autoridad y sabe lo que es la autoridad, hermano, esas son las personas de fe grande. La fe no es una emocioncita así, ay, yo tengo fe. No. En verdad, dice, ni en Israel he encontrado tanta fe. Él entendía el asunto de autoridades. Hermano, cuando tú sabes lo que es la autoridad de Dios, tú sabes la autoridad que tienes. Y como sabes la autoridad que tienes, tú decides y haces las cosas sin necesidad de que esté la persona presente.
Pero cuando no entendemos eso, hermano, entonces ya andamos mal. Amén, mis hermanos. Entonces, como Dios quiere que aprendamos la autoridad, Dios puso autoridad por todas partes. ¿Ya entendimos? ¿Por dónde están las autoridades? Por todas partes. En la casa, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, hasta en las calles está la autoridad. Y la pregunta, ¿por qué Dios puso autoridades por todas partes? Para que tú y yo aprendamos a obedecerlas. En mi área familiar, tengo que aprender la autoridad familiar en la casa, mi papá y mi mamá. En el área matrimonial, las mujeres tienen que aprender la autoridad con su esposo. En el área secular, laboral, tengo que aprender a obedecer la autoridad de mi patrón. En el área de estudios, tengo que aprender a obedecer la autoridad de los maestros. En el área espiritual, tengo que aprender a obedecer las autoridades de los pastores, los ancianos, los que están en eminencia. Y en el área político, tengo que obedecer hasta policía, tengo que obedecer a los gobiernos. Hay mucha autoridad. Entonces, escúcheme bien. Un obrero cristiano debe de saber quién está sobre él. Amén. Eso es bien importante. Un obrero cristiano debe de saber quién es la autoridad que está sobre de él. Entonces, para eso dijimos algo ayer. Yo tengo que tener revelación de quién es mi autoridad. ¿Por qué? Porque si yo no sé quién es mi autoridad y quién está sobre mí, ¿usted cree que lo voy a obedecer? No, mis hermanos. A veces agarramos las autoridades nomás de parapeto. Nomás para que me dé la cobertura, pero que ni se meta, porque aquí yo mando y se hacen las cosas como yo quiero. Y no es así. Cuando uno dice yo voy a buscarme un pastor o una autoridad, es decir lo mismo que la novia. Voy a buscar a alguien a quien obedecer toda la vida. ¿O no? Cuando están solteras solo obedecen a Dios y a papá. Cuando se casan dice, pues papá lo vamos a hacer un ladito un poco. Ya ha abusado un poco, 20 años, 25, 30. Y Dios, pues, ya tampoco quiero que sea directo. Ahora quiero que Dios me mande a través de un hombre. Ándale, pues. ¿Amén, mis amados? Entonces, como cristianos hermanos, no debe ser nuestra prioridad de ocuparnos en lo correcto, en lo incorrecto, en el bien o en el mal. Primero debemos de saber quién es la autoridad que está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque una vez que sepamos quién es, entonces debemos sujetarnos a esa persona. ¿Por qué? Escúchame bien. Cuando tú conoces quién es tu autoridad, inmediatamente tú sabes qué pieza importante eres en el cuerpo de Cristo. Tú inmediatamente conoces tu posición en el cuerpo de Cristo. Inmediatamente. Pero cuando no hay autoridad, hermanos, decíamos ayer, a veces ya no sabes ni qué onda. Ya no sabes si estás bien, no sabes ni quién te dirige. De pronto sintieras que alguien que te aconseje y la persona se empieza a apagar, se empieza a desviar, la persona empieza a ir mal. Y más cuando no obedece uno a la autoridad, es lo mismo. Entonces, mi hermano, tenemos que descubrir quiénes son nuestras autoridades de parte de Dios. ¿Por qué? Para evitar confusiones en el cuerpo de Cristo y desórdenes. La mayoría de los desórdenes es por causa de ¿qué? De que hay un desorden de autoridades. Amén. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, que tenemos que aprender primero la autoridad, porque si después yo me voy a otro lugar, voy a ir a enseñar lo que es la obediencia a la autoridad, y si después de ahí se va alguien, tiene que ir a enseñar lo que es la obediencia a la autoridad, y el reino de los cielos es semejante a la levadura, que empieza por una persona que se sujeta a la autoridad, pero que empieza ¿qué? A leudar, y después se establece un reino de obediencia y sujeción a las autoridades. ¿Pero qué pasa? No, yo no me sujeto a ningún nombre, yo tengo el Espíritu de Dios. Y no, hermanito, usted no se sujeta a ningún nombre porque el Espíritu de Dios aquí está. Y ella va y dice, no se sujeten a Dios. Y así se va la rebelión también.
¿Estamos entendiendo, hermanos? Hermanos, dígame una cosa. ¿Todos estamos salvos? ¿Todos estamos perdonados? ¿Todos hemos creído? Ajá. ¿Todos somos iguales? Pero a esa igualdad que tenemos, a Dios escogió unos cuantos para elevarlos por encima de otros. Unos están para estar en autoridad y otros están para ¿qué? Para estar bajo la autoridad. Entonces, mi hermano, cuando no obedecemos la autoridad, eso nos lleva a la caída. La caída no necesariamente es que hiciste algo bien feo, no. Caída es que estás en rebelión, aunque todavía estés ahí. Satanás, hermano, fíjese que Satanás no crea que se rebeló de la noche a la mañana. Satanás no crea que él lo hizo todo rápido. Dios vio la rebelión que había en el corazón y todavía Satanás siguió un tiempo ahí, maquinando, contratando hasta que se rebeló. Él ya estaba caído aunque estaba en el trono de Dios. Él ya estaba caído aunque todavía le rendía cuentas a Dios. Él ya estaba caído porque ya tenía aquí la rebelión. Cuando un hermano se va enojado o una hermana se va enojada de una iglesia, no crea que se va de la noche a la mañana. Ya algo en el corazón está en conformidad, está la maldad, está la iniquidad. Ya nomás llega el momento que apenas le dicen ¡pum! Y ya se fueron. Eso es bien importante. ¿Cómo opera la rebelión en el corazón del hombre? Amén. Algunos piensan que una obediencia completa es cuando solo obedecen a Dios, pero no obedecen a la autoridad que delega Dios. Y eso es algo erróneo, mis hermanos. Erróneo. Amén. La esposa dice, no, yo solo obedezco a Dios y a mi marido no. Eso no es así. Piensa que porque está obedeciendo a Dios y rebelándose al marido, piensa que es obediencia completa, pero no. Otros dicen, no, pues yo nomás obedezco a Dios todo. Yo, pastor, yo no me sujeto a los hombres ni dependo de hombres. Y piensa que porque dicen obedecer a Dios están completos, pero es una obediencia incompleta. Es lo mismo que yo le dijera, ¿sabes qué, Dios? A ti te quiero y todo, pero a tu autoridad no, yo no la quiero. No es así. Es más, la autoridad física es la señal de tu obediencia a la autoridad invisible y espiritual. Eso es bien importante, mis hermanos. Amén. Entonces, la sumisión que enseña la Biblia tiene que ver con el someterse a las autoridades establecidas por Dios. Escúchame bien. Tú no necesitas sumisión para nadie, solo para tu autoridad. Esposo, pastor, presidente y patrón, maestro. Ahí es donde se ve tu sumisión. No, hermano, pues yo soy bien sumiso, hermano. Yo soy sumiso. Ah, sí, ¿cuánta autoridad tiene? Ninguna, pero soy sumiso. ¿Y para qué quiere la sumisión entonces? La sumisión es un atributo para que tú te sujetes a toda autoridad. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que Dios le interesa de su iglesia? Obediencia. Dice que es mejor obedecer que ¿qué? Que los sacrificios. Y yo te pregunto, hermano, ¿cuánto te gusta obedecer a Dios? ¿Cuánto te preocupas por obedecer a Dios? ¿Sabe que en la iglesia a veces hablamos más de nuestra rebeldía que de nuestra obediencia? Mira lo que dice. Ay, pastor, es que Dios me está poniendo un fuego, pero no he ido. Rebelión. Y uno lo habla orgullosamente. A mí me puso un fuego. Vergüenza nos debería de dar, ya entendiendo el margen de autoridad. Otro, no, pastor, no, ¿qué se cree? ¿Qué? Dios me dio un mensaje para la hermana Marcelita, no, hombre, ¿qué mensaje de Dios? Ah, qué bueno, no, Dios es bueno, estaba yo en la oración y cuentan todo, ¿no? Estaba en la oración todo, ¿ya se lo diste? No. Bueno, ¿cuándo te lo dio? ¿Ayer o antier? No, tiene como 6 meses. ¿Cómo se llama eso? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a obedecer a Dios. Otros dicen, ay, hermano, Dios me está mandando a orar al templo.
¿De verdad? Sí, como oigo que están orando. Y Dios me manda y no me deja en paz y me manda. ¿Y ya veniste? Pues no, porque tengo que ir acá, tengo que ir allá. ¿Será que Dios no sabía eso? Lo sabe, pero aún así te manda. Dígame cuántas rebeliones no contamos nosotros. Y todos contentos para ver si la hermana me dice algo bonito que me edifique. Dios está más interesado, escúcheme hermanos, Dios está más interesado en recobrar la unidad del cuerpo. Él no le interesa otra cosa. Él está interesado y ocupado en recobrar la unidad del cuerpo, pero para lograr esto es necesario que exista la vida de la cabeza sobre el cuerpo. A veces la iglesia camina como un Juan el Bautista sin cabeza. ¿Qué quiere decir? No, yo no me sujeto, yo no obedezco. Y si usted analiza, la mayoría de cristianos casi así piensan. Entonces, ¿dónde está la cabeza? Pues ya separada. Pasó la espada y le quitaron la cabeza. Y el pastor ya ni se quiere meter tampoco. ¿Cómo se llama eso? Separación. ¿Qué es eso? Le volaron la cabeza al cuerpo. De la congregación, claro, no de la iglesia. Cristo no se la vuela. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, su trabajo es la unidad. Déjame decirte para que tú entiendas. Un día se me acerca un líder de una congregación y mira lo que me decía: hermano, qué bueno que lo veo. Ah, pues qué bueno, gracias a Dios. Sí, porque queremos decirte algo. Ajá. Queremos hacer un evento en la comunidad. Y como ya hay 3 iglesias aquí, pues vamos a unirnos para que haya un evento de alabanza. Vamos a traer un predicador para que el pueblo vea que estamos unidos, para que el pueblo vea que somos muchos. Uy, si me hubieran dicho porque el Señor nos puso en el corazón, creo que la pienso. Pero vamos a un evento para que el pueblo vea. El pueblo lo que quiere ver es una iglesia de testimonio. Entonces le dije, para que el pueblo vea. Sí, para que haya unidad. ¿Unidad qué? Pues unidad de cristianos. Unidad física. Unidad aparente. No, pero es que es un pensamiento muy humanista. Digo, no, Señor. ¿Sabe qué le hubiera creído? Que primero ese líder me hubiera dicho: hermano, quiero hablar con usted, pero antes de lo que me compete, quiero pedirle perdón porque yo me lo comí en salsita, bistec y de todo. O sea, se levantó toda una congregación contra mí, me difamaron, me calumniaron que yo ladrón de ovejas y no tenía ni una de sus iglesias. Y ahora querían unidad. Y siempre han dicho que no soy pastor, que la doctrina no es buena, que todo eso, pero la iglesia quería ir por esa doctrina. Y les daba más coraje. Y ahora quieren unidad. Yo dije, no, esa no es la unidad de Dios ni la que yo trabajo. Ajá, hacemos el grupo. Y luego, ¿cómo vamos a acabar? Todos criticándonos. Que aquel puso más, que aquel no puso esto. ¿Y quién se va a llevar las almas? Que estamos diciendo, pues a donde quieran. Y yo ando yo por detrás con mi folletito. Mira, pues visítenos, estamos en tal lado. No, esa hipocresía que a Dios no le agrada. Y se quedó así, dice, ya entiendo. Entonces, ¿qué opina usted? Primero deberíamos de reunirnos las cabezas, hablar una sola cosa, ponernos de acuerdo doctrinal, luego sembrar la unidad en nuestras congregaciones y luego unirla a la iglesia para que tampoco se anden criticando unos a otros. Es lo que Dios quiere. ¿Qué cree? Dije, no, con este no se puede. Hermano, si no hay cabeza, no hay unidad del cuerpo. Y Dios le interesa la unidad del cuerpo, pero para eso tiene que haber ¿qué? La vida de la cabeza sobre el cuerpo. Sin cabeza no puede haber cuerpo. Sin la autoridad de la cabeza no puede haber unidad en el cuerpo. ¿Por qué? Para que haya unidad tenemos que dejar que gobierne la cabeza. ¿Y cómo tenemos que dejar? El apóstol o el siervo que escribió Hebreos decía: obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos. Y eso de sujetarse es: trabajen en armonía con la visión y el propósito que le di al siervo. Y si ustedes se unen, habrá cuerpo, habrá unidad, habrá cabeza y habrá cuerpo. Si ustedes no se unen, nunca se va a lograr mi propósito, aunque haya un montón de gente.
O sea, a Dios no le interesa lo poco o lo mucho, le interesa el reino establecido en medio de su iglesia. ¿O no nos dice someter los unos? ¿Y qué significa eso? ¿A poco usted cree que mi mano está rezongando de esta? ¿Verdad que no? Al contrario, dice, ayúdame, pues ahí vamos. Jalamos. No hay nada, lo único que se queja es la lengua. La lengua se queja del cabello, si es chino porque es chino. Si es lacio porque es lacio. Si es lacio hay que quebrarlo. Si es chino hay que plancharlo. La lengua es la que se queja. Si se mira en el espejo, se queja de la naricita, de la ceja, se queja del cuerpo, las caderas, que las piernas, que los dedos. Ay, hermano, la lengua. Pero de ahí fuera todo no se desprecia a uno. Y Dios quiere que así seamos como cuerpo. Amén, mis hermanos. Todos, escúchenme bien. Esto sí lo vamos a anotar. ¿Cómo puede uno servir y obedecer a Dios? Amén. ¿Cómo puede uno servir y obedecer a Dios? Sí. ¿Cómo puede uno servir y obedecer a Dios si jamás ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios? Amén. Algunos piensan, hermanos, que es muy difícil obedecer la autoridad de Dios. Pero cuando la persona ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios, la dificultad desaparece. Escúcheme bien. Solo el que tiene en su corazón, aquí, que brote, la intención de agradar a Dios, no le va a ser difícil obedecer a las autoridades. Pero una persona dice, pero es que yo no puedo, hermano, porque es difícil obedecer a personas difíciles. Es la señal que no quiere hacer la voluntad de Dios. No quiere agradar a Dios en esa voluntad. Esa es la viva señal. Pero el que quiere agradar a Dios y le dicen que hay que obedecer a la autoridad, dice, gracias Dios porque me dijiste cómo agradarte. ¿Ya vio la diferencia? Entonces, vamos a poner ahí abajito. No hay nadie que obedezca a la autoridad de Dios. Escuche bien. No hay nadie que obedezca a la autoridad de Dios sin que la misericordia de Dios descanse sobre él. En pocas palabras, quiere decir, si yo puedo obedecer a mis padres, es porque la misericordia de Dios está en mí y tuvo compasión de mí. Por eso lo puedo hacer. Porque me liberó de la rebelión que no me deja hacerlo. 2. Cuando una esposa puede obedecer a su marido, es porque la misericordia de Dios la abrazó y la liberó de la rebelión, porque la rebelión es la que no deja obedecer al marido. La rebelión siempre opina, razona y todo, Dios te sabe. Cuando una iglesia puede obedecer a su pastor, es porque la misericordia de Dios descansa en ella y la liberó de la rebelión a la autoridad. Cuando un pueblo puede obedecer a un gobierno, es porque la misericordia de Dios descansa en él. En pocas palabras, hermano, si Dios nos libra de la rebelión que está en el corazón, nadie podemos obedecer. Aunque nos den estudios, doctrinas y enseñanzas teológicas sobre el tema.
y aunque me la memorice. Esto es más que doctrina, esto es más que una enseñanza abstracta. Esto, hermano, es mucho más allá. El propósito de la palabra es sacar la rebelión del corazón. Una vez Dios me dice, trata con el carácter de tal persona. Dije, trata. Dije, no, Señor, ya sé en qué problemas me voy a meter. Trata. Y traté. ¿Y qué cree que pasó? Se cumplió lo que le dije al Señor. No te lo dije. Ahora mira qué problemas. Hermano, a nadie nos gusta que se metan con nuestro carácter. ¿Cierto o no? Levanta la mano los que les gusta que les traten su carácter. Nadie. Ni a uno. A mí sí, hermano. Duele, pero me gusta. Yo dije, Señor, que me duele, pero me gusta cómo me tratas. Me tratas como a hijo, no como a bastardito. Pero hermano, si usted es una persona que no le gusta que se metan con su carácter, pues entonces, ¿cuándo van a formar el carácter de Cristo dentro de usted? Entonces, ¿qué hace usted aquí? Aquí no está la Virgen María, ni San José, ese de Porres, nadie, San Martín de Porres. Aquí no están ellos. Pero desde el momento que usted se metió con Cristo, es para darle un trato muy especial, únicamente especial en tu carácter, hasta que se logre el propósito de Él, de formar a Cristo dentro de ti. Entonces el que ya sabe eso, ¿a dónde va? Si aquí me están formando a Cristo y me duele, me voy a ir a un lugar donde ni se preocupen porque Cristo se refleja en mí, pues mejor me quedo aquí aunque me siga doliendo. Nomás ponle aceite para que no duela mucho. Llega, eso es entendimiento. ¿Amén, amados? Amén. Por lo tanto, vamos a practicar algunos puntos. Primero, tengamos un espíritu de obediencia. Primero, tengamos un espíritu de ¿qué? De obediencia. El Espíritu Santo vino para ayudarnos a ser obedientes. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Dos, practiquemos la obediencia. ¿Cuál es el dos? Practiquemos la obediencia. Practiquemos la obediencia. Escúcheme bien, toda persona que se ejercita en la obediencia nunca se siente obligado a obedecer. Es un privilegio obedecer. Les gusta obedecer, quieren obedecer y andan buscando en qué obedecer. Pero la persona que no se ejercita en la obediencia, hermano, siempre dice, ay, es que tengo que hacerlo. Es que ya me comprometí. Yo sabe qué le digo a las personas cuando dicen eso. Si lo vas a hacer por compromiso, muchísimas gracias. Yo quiero por fe. El tengo, el debo, el compromiso. Si el compromiso que brota del amor, amén. Pero si el compromiso de la obligación, ni Dios lo quiere. Amén, mis amados. Eso es muy importante. Ahora bien, 3, aprendamos a ejercer la autoridad delegada. Aprendamos a ejercer la autoridad delegada. O sea, ¿qué nos quiere decir, mis hermanos? Que no solo tengo que aprender a obedecer una autoridad, sino cuando ya se me da la autoridad, yo tengo que aprender a ejercerla bien. Yo les decía anoche que cuando los siervos están cada rato reclaman, es que yo soy la autoridad, es que yo soy la autoridad, y salúdeme con respeto. Hay personas que usted viene y le dice, hermano, Dios le bendiga. ¿Cuál hermano? Soy apóstol. Checa.
A veces los pastores están como los obispos. Quieren que los curas les den reverencia con la gente. Pero no, mis hermanos, no. Entonces, aprender a obedecer la autoridad y aprender a ejercer la autoridad que se nos encomienda. Amén. Algunos aprenden a obedecer, pero no saben ejercer la autoridad. Y otros pretenden ejercer autoridad sin aprender a obedecer. Y eso es algo caótico, porque no va a haber bendición. Entonces, terminamos con esto, mis hermanos. La iglesia sufre por causa de muchos que no saben qué, obedecer. Pero es igualmente perjudicada por causa de algunos que no han aprendido a estar en qué, en autoridad. Y por lo tanto, mis hermanos, Dios nos llama a través de esta palabra a que nosotros entendamos esos principios del reino de los cielos. Cuando usted llega a Estados Unidos, lo primero que usted tiene que aprender allá es cómo son las leyes para que no cometas un error. Tienes que aprender allá todo mexicano que llega, allá fracasa como chofer, porque allá no se maneja como se maneja aquí, que a veces apenas te vas acomodando el asiento y dan el jalón y hasta brincas. Allá no, allá con eso los descalifican. Entonces, mis amados, mis amadas, lo que a Dios le interesa es el reino. Yo puedo seguir explicando más lo de que ves que nomás hablamos del pastorado, pero primero hay que aprender el principio del reino, sino de qué nos sirve saber las posiciones, pero no los principios. Amén, mis amados. Amén. Entonces terminamos con esto y después seguimos para adelante. Entonces hoy vamos a ver este video, 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 vamos a ver este